Mis queridos amigos matemáticos en las diferentes partes del mundo donde se encuentren, muy buenas noches a todos, esperamos que se encuentren muy bien. Después de unos cuantos días de inestabilidad en la plataforma, en el Wi-Fi, ya estamos un poco estables, entonces vamos a grabar el video número 11 que tiene que ver con los números fraccionarios para seguir con la clasificación general de los números. Comenzamos ya de inmediato en nuestra pizarra matemática. Los números fraccionarios o una fracción es la expresión de una cantidad dividida entre otra cantidad, así como está acá, es decir, A sobre B. Pero hay que tener presente que esa fracción, la B siempre tiene que ser diferente de 0. Es decir, vamos a identificar cada uno de ellos. La A, como bien sabido, es el numerador y B es el denominador. Entonces quiere decir que esa fracción es real y es utilizable en diferentes propiedades cuando B es diferente de 0. Ahora, de acuerdo a relacionar el numerador con el denominador, pueden ser diferentes tipos de fracciones. Fracción propia, como está acá, fracción impropia y la fracción mixta, ¿verdad? Un número mixto. La fracción propia es cuando el numerador es menor que el denominador. Ejemplo de ello, esto que tenemos acá, 1/3, 3/8, 2/7, en fin, infinitas fracciones que son propias. Pero siempre notamos que el numerador es menor que el denominador. Esa es la fracción propia. Fracción impropia es lo contrario. A es mayor que B, es decir, el numerador es mayor que el denominador. Ejemplos de esta, la que tenemos acá, 13 sobre 6, 19 sobre 7, 32 sobre 25 y cantidades de fracciones impropias. Fracción mixta. Fracción mixta o número mixto es la representación de una fracción impropia, oígase bien, representación de una fracción impropia en forma de número entero y una fracción propia. Ya lo vamos a entender mejor. Es decir, está denotado de esta manera. Dice que la fracción mixta es la representación de una fracción que sea impropia. ¿Y cómo se representa? En forma de número entero, A, y una fracción propia que es A sobre B. ¿Verdad? En donde A, el número entero, más la fracción que es propia, se puede representar como A más A sobre B. Esto lo vamos a tener siempre presente para algunas operaciones matemáticas que vamos a realizar con ello. Ejemplo de esto, 3/medio. Esa es una fracción que es impropia. Es impropia porque el numerador es mayor que el denominador. Este tipo de fracciones impropias se puede representar como una fracción mixta, que es un número más una fracción impropia. Y puede ser también que sea 1 más 1/medio. Ya se estarán preguntando de dónde sale esto. Más adelante vamos a hacer unos ejercicios bien representativos, pero rápidamente. Si ustedes dividen 3 entre 2, el número que tocaría sería 1, ¿verdad? Si es 2 ya se pasaría porque sería 2 por 2, 4. 1. Ese 1 lo colocamos acá. Y este que está como denominador no varía, pasa directamente allí. Ahora multiplicamos 1 por 2. 2, ¿cuánto faltaría para llegar a 3? Sería 1. Y de allí sale. Pudiéramos hacer otro rápidamente. 8/3. Vamos a suponer 8/3. Esa es una fracción que es impropia porque el numerador es mayor que el denominador. Vamos a transformarla en una fracción mixta, como esta que está acá. Sería 8 entre 3 tocaría a 2. 2 por 3, 6, ¿verdad? Si es 3, se pasaría, sería 3 por 3, 9. Ese 2 lo colocamos acá. Y ahora viene la fracción propia, ¿verdad? El numerador, el denominador, lo dejamos intacto allí. Y multiplicamos 2 por 3, ¿verdad? Sería 2 por 3, 6. ¿Cuánto faltaría para llegar a 8? 2. Y lo colocamos aquí. Entonces,
8/3 como fracción impropia, se transforma en una fracción mixta que está compuesta por un número, ¿verdad?, entero, que sería el 2, y una fracción propia, que es 2/3. ¿Por qué es propia? Porque el numerador es menor que el denominador. Fracción. Muy bien. Fracción compuesta, para finalizar. Numerador es la que está compuesta, una fracción compuesta es la que está constituida en el numerador o en el denominador o en ambos. Va a contener fracciones o números mixtos. Aquí está una. Esta sería una fracción compuesta, ¿verdad? Dos fracciones. O dice que puede ser en uno de ellos unas fracciones o números mixtos. Aquí está un número mixto, este que está acá, dividido entre 26, que es un número entero. Y eso también sería una fracción compuesta. Muy bien, todos estos números los vamos a utilizar para ciertas operaciones. Vamos ahora a actualizar nuestra pizarra matemática. Bien, amigos, seguimos entonces acá con... Vamos a definir algunos números decimales que son importantes para hacer ciertas operaciones. Número decimal finito. Número decimal finito. Es el número que tiene una representación decimal finita en el sistema de numeración decimal. Por lo tanto, es un número racional dentro de los números racionales y cuyo denominador es de esta forma. 2 a la n, 5 a la m. O los dos o uno de ellos. Donde m y n son enteros positivos. Podemos colocar un ejemplo. M y n son enteros positivos. Vamos a suponer una fracción como un número decimal finito. Sería 3. Vamos a utilizar 2 a la n y le vamos a colocar a n cualquier número entero. Para no irnos tan alto el número, vamos a colocar 2. Que n valga 2. 2 a la n con n igual a 2. Entonces sería 2 a la 2. Y esto sería 3 cuartos. Eso daría un número decimal finito, ¿verdad? Pues tiene una cantidad determinada de decimales. Hacen la división y le va a dar una cantidad definida de decimales. Número decimal periódico. Periódico forma parte de un número fraccionario cuyas cifras en los decimales se repiten. Por ejemplo, acá lo tenemos. 2, y se repite el 5 de manera infinita. 42, igualmente se repite el número 6. Esto se pudiera representar de esta manera: 2,5, y se le coloca un arco aquí arriba al 5 que indica que ese es el periodo, el número que se está repitiendo. Igualmente sería para el 42,6, y se le colocaría el arquito allí arriba al 6 para indicar que ese es el número que se está repitiendo. Ese sería un número decimal periódico. Un número decimal periódico puro es este que está aquí, ¿verdad? Tiene una cifra exacta que se está repitiendo. Y puede ser una sola cifra o pueden ser varias cifras, independientes. El número decimal periódico puro sería 3,24. ¿Qué indica eso? Que en realidad ese número es 3,24, 24, 24 y así sucesivamente. Ese es un número periódico puro. El número periódico mixto es el que tiene el periodo que se repite, pero antes del periodo, en las cifras decimales, está cierta cantidad de números que lo vamos a llamar el anteperiodo, que no se repite. Son números que están fijos y que puede ser de 1, 2, 3, independientemente del número de cifras. Pudiera ser este: 1,85, 3, 3, 3, 3. Y esto se pudiera representar, este número periódico mixto,
como 1,853 con el sobrevino, con el arquito. Entonces, este sería el periodo y el 85 sería el anteperiodo. El anteperiodo, la cifra que no se está repitiendo. Muy bien, ya tenemos entonces algunos números que son importantísimos. Vamos a actualizar brevemente y vamos a ir a otra parte teórica con este número, con las fracciones. Bien, queridos amigos, vamos a ver algo interesante que tiene que ver con los números decimales, los puros y los números periódicos, perdón, puros y los mixtos. Los números decimales puros, vamos a colocar algunos de ellos, vamos a colocar los puros. Pudiera ser 0,3, pudiera ser 3,45. Vamos a hacer esos dos. Esos números puros están representados como una fracción, ¿verdad? Como una fracción. Eso es producto de una fracción. Esto sería 3, 3, 3 y este sería 45, 45 y así sucesivamente. Entonces, lo que vamos a hacer en este caso es transformar esos números periódicos puros en su fracción. Decimal periódico puro en fracción. Vamos a tomar el primero. Vamos a hacerlo con este. Sería 0,3. Hay varios métodos primero para hacerlo. Vamos a utilizar uno de ellos. ¿Cómo lo haríamos? Lo hacemos de esta manera. Tomamos el número como que si fuera un número entero, ¿verdad? Sería entonces 0,3, pero como es 0,3, 0 a la izquierda, entonces tomamos sería 3 únicamente. Tomamos el número 3. A ese número 3 le vamos a restar la parte entera. Restamos aquí, ¿verdad? La parte entera sería 0, ¿verdad? 0. Y va a estar dividido por tantos 9 como cifras periódicas se estén repitiendo. ¿Cuántas cifras periódicas se repiten ahí? Una sola, ¿verdad? El 3. Entonces, un solo 9. Esto, por supuesto, sería 3 sobre 9 y esto sería un tercio. Entonces, este número periódico puro en fracción es un tercio. Vámonos con esto. Este sería, vemos que lo que se está repitiendo es este que está aquí, el 45. Es un número periódico puro con 2 cifras en el periodo. Entonces tomamos como que si fuera un número, nos olvidamos del arquito, nos olvidamos de la coma y tomamos como si fuera un número entero. 345. ¿Qué le vamos a restar? Le vamos a restar el número entero, 3, ¿verdad? Y lo dividimos en tantos 9 como cifras periódicas se está repitiendo. ¿Cuántas cifras periódicas se repiten? 2. Entonces lo dividimos entre 99. Y esto es igual a 342 entre 99. Hacemos esta división de 342 entre 99 y les va a dar este que está aquí. 3,4545. Muy bien, eso es lo que tiene que ver con el periódico puro. Vamos a ver a continuación ahora cuando es mixto. Cuando es mixto. Mixtos. Que habíamos dicho cuando eran números periódicos mixtos que tenían un periodo y un anteperiodo, ¿verdad? Entonces, vamos a suponer 15,23
18, 18 y 18. Ahí está. Entonces el número que se repite, este sería 15,23, 18 y este es el que está aquí. Ok. Igualmente, de la misma manera, tomamos el número completo. ¿Ves? Nos olvidamos entonces del arco, de la coma y tomamos esto como un número completo. Sería 152.318. Le restamos entonces, ¿qué le vamos a restar? Le vamos a restar todo el número, pero incluyendo la parte entera más el anteperíodo. O sea que el número sería 1523. Le restamos 1523 y lo vamos a dividir primero con el 9. ¿Cuántas cifras periódicas hay allí? 2 cifras. Entonces van 2 9. ¿Y cuántas cifras del anteperíodo están allí que no se repiten? 2 cifras. Entonces colocamos 2 ceros. Vean que es totalmente diferente el orden. Realizamos esa operación y lo que nos dé, esa es la fracción para este número cuando es mixto. Vamos a realizar otro para tenerlo bien claro. Este es muy sencillo. 5,218. Aquí está. ¿Cómo lo llevamos a la fracción? Este es mixto porque tiene periodo y tiene anteperíodo. Colocamos el número completo, ¿verdad? 5.218. Le restamos el entero con el anteperíodo. ¿Qué le vamos a restar? 52 o 521, perdón. Porque el anteperíodo son 2 cifras, ¿verdad? 521. 521. Y lo dividimos en ¿cuántas cifras tiene el periodo? 1, ¿verdad? Entonces van 9. ¿Y cuántas cifras tiene el anteperíodo? 2. Van 2 ceros. Estos 2 ceros corresponden a estos 2 y este 9 corresponde a este que está acá. Hacemos esta operación y la fracción que está allí es esto. Eso es lo que se conoce como fracción generatriz, ¿verdad? Se está generando la fracción a partir de un número periódico. Puede ser mixto, puede ser puro. Algo más interesante que podamos realizar con esto, podemos hacer con las fracciones. Con las fracciones que vimos al principio, podemos hacer multiplicación de fracciones, podemos realizar división de fracciones, suma, restas de fracciones. Vamos a ver rápidamente. Y las fracciones pueden ser en la suma o la resta, pueden ser de diferentes denominadores o de igual denominador. Rápidamente, ya con esto estamos listos. Esta es la última parte de este video. Rápidamente, 2 tercios menos 5 tercios más 8 tercios. Ahí está, muy sencillo, ¿verdad? Como tienen igual denominador, colocamos el mismo denominador, que es 3, y realizamos la operación de arriba. 2 menos 5 más 8. Eso sería entonces 4 tercios, ¿verdad? 8 más 2, 10, menos 5, 5 tercios. Ahí está. Y cuando es de diferentes denominadores, vamos a suponer 4 tercios más 5 cuartos menos 3 sextos. Interesante, porque son diferentes denominadores. Allí sacamos el mínimo con un múltiplo. ¿Se recuerdan? Videos anteriores. Para el 3, 3, 1, ¿verdad? Para el 4 sería 2, 2 por 2, 4, 1 por 2, 2, 2 por 2, 4. O sea que 4 es igual a 2 a la 2. 3 es igual a 3. Y 6 sería entonces 2, 3. Quitamos esto de acá. 3 y 1.
y 6 sería 2 por 3. Colocamos el mínimo común múltiplo. ¿Cuál sería? Comunes y no comunes. Comunes, aquí está 2 a la 2 y aquí está 2. Tomamos el de mayor exponente. Mínimo común múltiplo sería 2 a la 2. Y por acá tenemos este 3 y otro 3 y tomamos un solo 3. Entonces esto es 4 por 3, 12. Mínimo común múltiplo es 12. Lo colocamos como denominador. Hacemos la división. 12 entre 3 da 4. Por 4, 16. 12 entre 4 da 3. Por 5, 15. 12 entre 6 da 2. Por 3, 6. 31 menos 6. Y esto daría entonces 25 sobre 12. Y con esto finalizamos este video número 11. Muchísimas gracias a todos ustedes. Espero que les saquen mucho provecho. Véanlo varias veces. Hagan algunos ejercicios. En la página voy a estar colocando algunos ejercicios de fracción generatriz, de suma, resta. En fin, ahí tienen. Muchísimas gracias. Muy buenas noches a todos.